El siguiente mensaje fue predicado en la iglesia Coram Deo. Para más información, vaya a la página de internet www.iglesiacoramdeo.org. Primera de Juan, capítulo 5, comenzando a leer en el verso 13, del 13 al 21. El Señor dice en su palabra: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es, para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo digo que ni se pida. No digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Oh Señor, lo que no sabemos, enséñanos. Lo que no tenemos, proveedo, Dios. Lo que no somos, transfórmanos. Y que en toda esa obra, mi Dios, tú recibas toda la gloria y el honor. En Jesús oramos. Amén. Amén. Algo que es claro para mí y algo que yo sé muy bien es que hay muchísimo que yo no sé. Eso lo tengo bien claro. Hay muchísimo que yo no sé, ¿verdad? Y yo creo que si le preguntas a mi esposa, ella te va a decir, sí, hay muchísimo que tú no sabes también, ¿verdad? Ay, yo no sé cuándo será el día que Cristo vendrá. Eso yo no lo sé. Yo no sé cuándo será el día de mi muerte. Eso yo no lo sé. Hay muchas cosas que yo no sé. Yo no sé cuándo va a venir la próxima crisis a nuestra nación, a nuestras vidas o al mundo cuando pase esta cuestión del coronavirus. Yo no sé cuándo, qué será lo próximo que viene, pero sabemos que algo vendrá, porque siempre viene algo próximo. De hecho, para mí es siempre una pregunta muy personal. ¿Cuándo será la próxima vez que voy a enfrentar mi crisis personal? Porque como siempre digo, o estamos en el desierto, o estamos saliendo del desierto, o tienes que estar preparándote porque vas a entrar al desierto. Ese es el ciclo de la vida. Hay mucho que yo no sé. Pero hay cosas que sí se pueden saber, especialmente con respecto a la fe. ¿Y por qué yo sé que hay mucho que se puede saber? Porque la palabra de Dios nos dice en Deuteronomio, en el capítulo 29, en el verso 29, que aunque hay cosas que son secretas y que solamente le pertenecen a Dios, las cosas que no sabemos, la palabra de Dios dice que mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Por lo tanto, el Señor se ha complacido en revelarte a ti y en revelarme a mí cosas que nosotros definitivamente y claramente podemos saber. No tenemos que vivir en ignorancia, no tenemos que vivir nosotros en falta de conocimiento o certeza en muchas cosas que el Señor claramente ha dicho en su palabra como es y lo que es. El Espíritu inspiró a Juan a escribir esta carta. Y el Espíritu inspiró a Juan a escribir esta carta para que nosotros tengamos ciertas cosas bien ciertas. Cuando tú miras cómo empieza esta porción, empezando en el verso 13 que vamos a estudiar, tú encuentras que Juan lo que ahora hace es que él va a comenzar a dar un recuento
de todo aquello que Él ha escrito en este libro. Y Él dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Estas cosas, esta carta, estos 5 capítulos te lo he escrito a ti, iglesia, tú que crees en Jesús, tú que eres un creyente confesante del Hijo de Dios, para ti yo he escrito estas cosas. Y esta porción aquí ahora, del 13 al 21 que Juan escribe, básicamente nos da un recuento de las cosas que nosotros tenemos que mantener claras, que el Señor nos dice para que nosotros caminemos con certeza de nuestra fe. Para que tú no tengas que preguntarte, ay, pero ¿cuál será la voluntad de Dios en esto? ¿O cómo será que yo debo de sentir o debo de vivir mi vida en la fe? Porque aquí Juan te dice 5 cosas que tú tienes que tener bien claras porque el Señor te las ha dicho. Tú puedes saberlo. Y una palabra clave en esta porción de la Escritura, del 13 al 21, es que cada vez que Él dice sepáis o sabemos, te está hablando de algo que Dios te ha dicho claramente y que nosotros podemos contar en ello. 5 verdades de la fe que tú puedes saber por seguro. Aquí te lo dice Juan. La primera de ellas es esta. Tú puedes saber que el que cree en Jesús tiene vida eterna. Tú puedes saber que el que cree en Jesús tiene vida eterna, porque mira lo que dice en la segunda parte del verso 13. Él te dice esto, te ha escrito esto, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. 3 cosas tú tienes que saber también de esta cuestión de la vida eterna. Lo primero que Él dice es que tenéis, ¿verdad que sí? Para que sepáis que tenéis vida eterna. Algo que tú tienes que tener claro y seguro es que la vida eterna no es algo que comienza en el futuro. Cuando el Señor te salvó, te redimió, te levantó de la muerte donde tú estabas, el Señor no te compró un boleto, no te dio un boleto para un evento futuro, como mucha gente piensa. Mucha gente piensa que si el Señor me salvó y llegará un día donde yo viviré en santidad y estaré en la presencia del Señor, pero en el tiempo de ahora pues yo sigo viviendo como lo sigo viviendo, ¿verdad? Yo vivo como sea porque esto es una cosa futura, pero eso no es lo que la palabra dice. No, la palabra dice que tú tienes vida eterna. Esa seguridad en la eternidad que tú tienes en Cristo, eso comenzó en el día en que el Señor vino y tocó tu corazón. Eso comenzó en el día donde el Señor vino y con su obra sobrenatural viene y te levanta de la muerte. Y eso me lo dice la palabra de Dios. Juan 3:36 dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Eso dice, no es que tendrá, no es que tal vez la vas a tener, no es que tú la tienes. La palabra de Dios dice en Juan 6:47, de cierto os digo, y este es Jesús hablando, el que cree en mí tiene vida eterna. Por lo tanto, lo primero que tú tienes que tener por cierto cuando hablas de la vida eterna es que la vida eterna es una realidad de ahora, del presente, de tu vida actual. Por eso es que, iglesia, nosotros tenemos que vivir nuestra vida en la fe con la eternidad en mente. No podemos estar tan aferrados a este mundo y las cosas de este mundo. No podemos nosotros vivir como si las cosas que tenemos en este mundo es la posesión que va a estar con nosotros por una eternidad. Yo les he contado, 2 meses atrás cuando mi hermano murió, mi esposa y yo fuimos a su apartamento y todo lo que él tenía, todas sus posesiones, o lo botamos, o lo regalamos, o algunas de ellas yo vine y me las traje en mi casa y las tengo en el garaje. Pero yo te garantizo una cosa, ni una de ellas él se llevó con él. No hubo una cosa que él tuvo posesión, que fueron de él, que él se llevó con él. Nada. Nada. Tu vida eterna empezó el día que el Señor te salvó para que tú vivas con tus ojos enfocados en Él. Para que tú vivas con tus ojos puestos en la eternidad. Lo segundo también aquí que tienes que ver es que la vida eterna no es un destino. La vida eterna es una relación. Es una relación.
La vida eterna no es sencillamente, wow, me libré, ahora el pellejo mío no va a ver el fuego, ¿verdad? Porque eso es lo que muchas veces pensamos. No, la vida eterna es que ahora tú puedes entrar a la presencia de Dios y tú puedes vivir con una relación con el Señor. Señor Jesucristo, cuando estaba orando esa noche antes de su crucifixión, está pidiéndole al Señor y le dice en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esta es la vida eterna, que tú conozcas a Dios. Esa es la vida eterna, iglesia. Es una relación con Dios. Por lo tanto, tu pregunta no debe de ser, ¿dónde yo voy a estar cuando yo muera? Por eso es que yo escucho a esa gente que evangeliza, si tú mueres hoy, ¿estás seguro que vas a ir al cielo? Esa es la pregunta más ridícula que hay. Es una pregunta ridícula. La pregunta es, ¿conoces tú a Cristo y estás viviendo conforme a su voluntad? La pregunta que debemos hacer es, ¿estás tú viviendo en unión con el Señor y viviendo conforme a lo que está en su corazón? Y está tu corazón atado al corazón de Dios. Porque la vida eterna no es que si voy a estar librado del fuego, no. La vida eterna se trata de si yo voy a estar en la presencia de Dios, abrazado por el Hijo de Dios, viviendo con el Espíritu de Dios por una eternidad. Por lo tanto, se trata de una relación, se trata de una intimidad, se trata de que nosotros podamos conocer a Dios, se trata de que Dios nos conozca a nosotros. De eso se trata la vida eterna. Ahora, la vida eterna también, hay algo bien importante aquí que nos dice este verso. Es solamente posible por Jesús. Es solamente posible por Jesús. No hay otra manera. Porque no hay ningún otro nombre dado al nombre por el cual tú puedes ser salvo, sino el de Jesús. Porque la palabra de Dios nos dice a nosotros, yo soy el camino, soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre excepto a través de quién. Él dijo, de mí. Por lo tanto, la vida eterna es solamente dada en Jesús, por Jesús y a través de Jesús. Tanto todo el que cree en Jesús tiene el supremo privilegio de conocer a Dios, tiene el supremo privilegio de venir a la presencia de Dios. Y ahora mi pregunta para ti es, ¿conoces tú a Dios? ¿O conoces tú de Dios? Porque hay una diferencia. El diablo conoce de Dios. Y los demonios también tiemblan conociendo de Dios. Pero ¿conoces tú a Dios? Tu corazón está conectado al corazón de Dios. Tu mente está conectada a la mente de Dios. Tu voluntad está siendo guiada por la voluntad de Dios. Porque si no es así, entonces tú no conoces a Dios. Entonces tú tienes que examinar tu vida. Porque vida eterna no es el boleto que guardas en tu billetera o en tu cartera. Es tu relación con Dios. Por lo tanto, aquí Juan nos enseña que tú puedes saber que el que cree en Jesús tiene vida eterna. Lo segundo que te dice, tú puedes saber que Dios escucha la oración. Dios escucha la oración. El verso 14 y 15 dice que, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Dios oye, así como yo a su pueblo cuando le clamó a Él, y el Señor le envió profeta, y el Señor los sacó de Egipto con grandes prodigios, y el Señor los llevó hacia una tierra donde fluía la leche y la miel. El Señor los oyó, y así mismo dijo el Señor en su palabra en Éxodo capítulo 3, porque he oído el clamor de mi pueblo. Pero hay tres cosas también que tú tienes que saber de esa oración. Lo primero que te dice aquí es que tú tienes que pedir conforme a la voluntad de Dios. Porque tú tienes que reconocer a quién es que tú le estás orando. El orarle a Dios no es como mi esposa venir y pedirme algo a mí, o yo venir y pedirle algo a ella. De pecador a pecador, ¿verdad? Una cosita un poco distinto. Cuando tú le estás orando al Señor, tú le estás pidiendo al Dios de gloria, santo, perfecto,
que haga algo a tu favor. Y cuando Él hace eso a tu favor, Dios está envuelto en esa obra. Por lo tanto, si tú le estás pidiendo algo a Dios, primero que no es bueno para ti, tú le estás diciendo, Dios, tú tienes que hacer algo que no es bueno. ¿Y tú crees que Dios te va a contestar esa oración? Si tú le vas a pedir a Dios que haga algo que te va a llevar a ti al pecado, porque muchas veces nosotros podemos orar y pedirle a Dios que nos lleve a la desobediencia. Señor, dame este trabajo. Y entonces ese trabajo quiere yo trabaje todos los domingos y dejo de venir a la iglesia. Cuando el Señor dice en tu palabra que no te dejes de congregar. Entonces la pregunta es, ¿el Señor verdaderamente, tú crees que el Señor quiere ser parte de esa oración? No, tú tienes que pedir conforme a la santidad de Dios, conforme a los propósitos de Dios, conforme al corazón de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Y te dice aquí, te garantiza que Dios te va a dar eso. Amén. Ten eso en mente. Lo segundo que tú tienes que tener en cuenta, dice aquí algo importante. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, nos oye, ¿verdad? Pero mira lo que dice en el verso 15, y si sabemos que nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos. Tenemos. Quiere decir que en el momento en que tú oras conforme a su voluntad, Dios te la da, te la concede. En el momento en que tú oras conforme a su voluntad, dice que tú tienes. Por lo tanto, no piensas porque a veces tú no ves cómo Dios ha contestado tu oración, que Dios no la ha contestado. Pues acuérdate que Dios no te tiene que contestar la oración tampoco como tú quieres. O como tú crees que es mejor para ti. Dios lo va a contestar como es mejor para tu vida. No porque tú pidas una corbeta, cuando tú necesitas transportación, el Señor te va a dar una corbeta. El Señor tal vez te dé un Hondita, un Hyundai como a mí, ¿verdad? Un Prius, ay Dios mío, ¿verdad? Porque el Señor tal vez sabe que esa corbeta no vas a poder pagar el seguro y te la van a quitar. El Señor sabe tal vez que tú vas a recibir muchos tickets de alta velocidad y vas a tener otro problema con la ley. O el Señor sabe que por pensar que tú te ves bien cool en la corbeta, vas a tener un accidente y te vas a matar. Por lo tanto, el Señor dice, no, tú sabes qué, como yo sé que tú eres medio cabeciduro, pues yo te voy a dar un Hondita que no puedes pasar de 70, y eso si acaso, ¿verdad? Por lo tanto, el Señor va a contestar tu oración, pero no piense que siempre va a ser como tú quieres. El Señor contesta tus oraciones como tú necesitas. Ahora, tercero, la oración no es un asunto de pedir solamente para mí. Y aquí yo creo es donde muchas veces nosotros tenemos un mal concepto de la oración. Muchas veces nosotros lo que tenemos es una lista de cosas que necesitamos, ¿verdad? Como si vamos para el mercado y tenemos una lista. Yo quiero. Pero si tú miras el verso aquí, 16 y 17, yo quiero que tú tengas un concepto distinto de la necesidad de la oración. Dice aquí, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Ahora, te voy a explicar lo que es un pecado de muerte, porque muchas veces quiero que escuches el punto que quiero hacer, pero yo sé que no vas a escuchar ese punto si no te explico lo que eso es. Solamente hay una forma por la cual tú o el pecador no llega a vida, y es negando a Cristo. Es ignorando el llamado del Espíritu Santo. Esa es la blasfemia que Jesús habla en Marcos capítulo 3. Dándole la espalda al Espíritu Santo, ignorando el llamado del Espíritu Santo, lo cual no lleva al hombre, no permite que el hombre llegue al punto de creer en Jesús. Ese es el pecado que es de muerte. Todo otro pecado, dice Marcos, en el libro de Marcos, que es perdonable. Por lo tanto, no hay pecado carnal que nosotros podamos haber cometido que el Señor no perdone. Por lo tanto, no es de muerte. Pero ese es el pecado que te puede llevar a ti a la muerte.
el tú no confesar a Jesús como tu Señor y tu Dios y tu Salvador. Ahora, volviendo entonces al tema de la oración, ¿qué es lo que dice aquí? No, pide lo que tú quieras, que el Señor te lo da. Pero entonces, ¿qué es lo que hace Juan? Le pone los ojos aquí a su iglesia en la necesidad del hermano. Pone los ojos en la necesidad del hermano porque una de las cosas que nosotros tenemos que tener en mente es que el Señor utiliza nuestra oración para traer sus propósitos, para que sus propósitos se hagan realidad. El Señor utiliza tu oración para obrar en la vida de tu hermano. El Señor utiliza tu oración para obrar en la vida del enfermo a quien tú te encuentras en tu caminar. El Señor utiliza tu oración para obrar en el corazón de aquel incrédulo que está en necesidad de salvación. Por lo tanto, en gran medida, tu enfoque, si tú eres salvo, yo quiero que tú ahora tengas esto en mente. Si tú eres salvo y tú tienes vida eterna, ya tú tienes todo lo que necesitas. El enfoque de tu oración debe de ser primordialmente en aquellos que todavía no tienen salvación, en aquellos que están en necesidad de iluminación del Espíritu, en aquellos que tienen necesidad de que Dios obre en esos corazones para que ellos respondan al llamado del Evangelio. Por lo tanto, cuando tú tengas tu lista de oración, necesito un carro, necesito una casa, necesito chavos para esto, para la compra, ¿sabes qué? Boja todo eso, olvídate de eso. Mi hermano no es salvo, tengo que orar por él. Mi hijo, mi hija, mi esposo, mi esposa no es salvo. Déjame gastar mi tiempo orando por ellos. Porque como te dije ahorita, todas esas peticiones que nosotros a veces hacemos de este mundo se quedarán en este mundo. Pero si tú vives con los ojos en la eternidad, tú tienes que tener otras cosas arriba en esa lista. Hay nombres en mi mente y en la mente de mi esposa que son los primeros que llegan cuando muchas veces nos sentamos a orar. Yo te puedo decir cuántos años llevamos orando por Papote y por Víctor, por personas que sabemos que no conocen al Señor, pero que al final de mi vida nada va a ser tan importante como el yo saber que he orado por aquellos que necesitan conocer a Dios. Por lo tanto, Dios quiere que tú te enfoques donde te tienes que enfocar. Y si el Señor concede las peticiones de tu corazón, deleítate en Él, como te dice el salmista. Seguro que el Señor lo hará. Pero ten seguro también de que tú tienes las prioridades de Dios y que vives conforme a sus propósitos. Es una certeza que tú puedes tener, que Dios va a escuchar tu oración. Seguro que sí. Otra certeza que tú puedes tener es que el que ha nacido de Dios tiene victoria sobre el pecado y tiene victoria sobre Satanás. Mira el verso 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel Cristo que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Esto es un pasaje glorioso. ¿Tú sabes lo que quiere decir eso? Es interesante que tú escuchas por ahí mucha gente hablar que si uno tiene un ángel de la guarda. A mí no me interesa tener un ángel, pues si yo tengo a Cristo que me guarda. A mí no me interesa buscar por nada más, pues si la Biblia, la palabra de Dios me dice que aquel que fue engendrado por Dios es el que me guarda. Y por cuanto Él me guarda, el maligno no me va a tocar. Por eso es que cuando tú ores, ten cuidado. Cuando tú ores, ten cuidado. Porque muchas veces, lo que yo he escuchado personas orar y personas que han compartido conmigo, es que en vez de estar orándole a Dios y a Jesús, amén, lo que están haciendo es tratando de reprender al diablo y enfocando su oración en el diablo. ¿Sabes que cuando en tu oración tú le hablas al diablo, tú estás cometiendo blasfemia? Amén. Porque tu oración solamente puede ser para Dios. Amén.
No pongas al diablo, a Satanás en la misma oración que tú estás mencionando a Dios. Primero, tú no tienes poder para reprender a nada, Dios tiene el poder. Por lo tanto, lo que tú tienes que hacer es enfocarte en este que te guarda, en este que te cuida, en este que va a venir y va a reprender a Satanás de lo que él trate de hacer, porque él es quien tiene el poder de hacerlo. Cuando tú ores a Dios, concéntrate en Dios, enfócate en Dios, alaba a Dios, confiesa tu pecado frente a Dios y ora conforme a la voluntad de Dios. Ahora, eso no quiere decir que Satanás no te va a tentar, no te va a mentir, no te va a acusar, él va a hacer todo eso. Pero ¿sabes qué? Yo ni me preocupo de eso. La Biblia te dice, pon tus ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe, y ahí es que lo tenemos que tener. Por lo tanto, nuestra victoria está en el Señor, porque tenemos a aquel que nos guarda, que nos cuida. Ahora, tú puedes saber también otra cosa, y esto es glorioso también. Tú le perteneces a Dios. Verso 19 te dice que sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Yo no sé de ti, pero mi seguridad no se encuentra en mis emociones, y ayer nosotros hablamos mucho de eso en la adoración. Pero tampoco mi seguridad se encuentra en mis talentos, no se encuentra en mi sabiduría, en mi prosperidad, ni en mi salud. Mi seguridad se encuentra en estas palabras: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Cuando Jesucristo dice mis ovejas, quiere decir que hay unos que son su posesión, son de Él. Sí, las palabras de Ezequiel 34:11 son de gran consuelo para mí. El Señor dice, porque así ha dicho el Señor Jehová: he aquí que yo mismo iré a buscar mis ovejas. Mis ovejas quiere decir que somos posesión de Dios. Dios es el dueño de esas ovejas. Pedro, en la primera de Pedro, capítulo 2, viene y él escribe y dice en el verso 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Adquirido quiere decir que Dios es el dueño y que nosotros somos su posesión. Esto implica que entonces, mientras el mundo le pertenece a Satanás, ¿sabes qué? La iglesia de Cristo son posesión personal de Dios. Somos nosotros aquello que el Señor tiene reservado para sí. Aquello que el Señor se presentará a sí mismo en ese día glorioso como la nueva Jerusalén que descenderá pura, santa y vestida, ataviada para su novio. Por lo tanto, iglesia, tú eres de Dios. Tú eres de Dios. Ahora yo quiero poner un pensamiento en tu mente. Mis hijos son demasiado valiosos para mí. Y yo estoy seguro que para ti tus hijos son demasiado valiosos. Yo amo a mis hijos. Yo me preocupo por mis hijos. Yo oro por mis hijos. Yo hago cosas por mis hijos que a veces pienso no debería ni de hacer. Porque, ¿verdad? A veces uno hace cosas que uno dice, ellos deberían de hacerlo para que ellos aprendan y ellos crezcan, pero muchas veces en el amor que uno tiene y la preocupación por nuestros hijos hacemos cosas que no debemos ni de hacer. Eso soy yo para con mis hijos. Yo que soy pecador. Yo que no amo perfectamente. Yo que tengo mis debilidades. Imagínate lo que está en el corazón de un Dios que ama perfectamente. Imagínate lo que está en el corazón de un Dios que atesora tanto a los suyos que para presentárselos así se hace hombre, carga una cruz y va y da su vida en el Calvario por ellos. Aleluya. ¿Tú ves el amor de Dios ahí? Tú ves el amor de Dios en la obra de Dios. Por eso es que Juan te dice aquí, es que tú puedes tener por seguro de que tú le perteneces a Dios, porque es que Dios te ha dado toda la evidencia que tú necesitas.
finalmente tú puedes saber que Jesús es el Dios verdadero. Verso 20 te dice aquí, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Marca este verso para aquellos que dicen que la Biblia que dice que Jesús no es Dios, ¿verdad? Porque tú los escuchas cada rato. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Nada es más importante en la vida que el saber, creer y confiar que Jesús es el Dios verdadero. Nada. ¿Y sabes por qué nada? Porque Él mismo te lo dice. Porque Jesús es la vida eterna. Jesús es esa vida eterna. Jesús es en quien nosotros tenemos que buscar el establecer, mantener y fomentar una relación. Jesús es ese que te levantó de la tumba. Jesús es ese que sopló el alma que te dio vida. Jesús es ese que un día te levantará de la tumba y te llevará consigo a reinar por una eternidad. Porque ese es Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Por lo tanto, frente a esta realidad, entonces, ¿cómo tú respondes? Jesús es Dios. Y yo te digo algo entonces hoy y te exhorto a que pienses en esto. La Biblia dice que Jesucristo es el verdadero Dios. Pero si tú no estás entonces viviendo tu vida para Jesucristo como el verdadero Dios, entonces tú tienes un problema y tienes un reto frente a ti. Porque este verdadero Dios es el que te llama a seguirle. Este verdadero Dios es el que te llama a que tú tomes tu cruz. Este es el verdadero Dios que te llama a que tú te niegues a ti mismo. Este es el verdadero Dios que te pide a ti que te ames los unos a los otros como Él los amó. Este es el verdadero Dios que lavó los pies de sus discípulos para darte ejemplo para que tú hagas igual que Él. Este es el verdadero Dios que te dice que ores por tus enemigos. Este es el verdadero Dios que te dice, yo soy el pan de vida. Y el que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Por lo tanto, tú tienes que venir y tú tienes que enfocarte en entregarte y totalmente servir y seguir a este verdadero Dios. Interesante el verso 21. Muchas veces yo escucho varias interpretaciones de por qué Juan puso esto aquí al final. Hijito, guardaos de los ídolos, amén. Como si él está hablando de una cosa y de repente viene y le añade algo al final. No, pero es que esa es la conclusión lógica. Porque si Jesucristo es el verdadero Dios y Él es la vida eterna, todo aquello que te quita los ojos de Jesús entonces se convierte en un ídolo en tu vida. Y Él te dice, ten cuidado, advertencia, guárdate, que tus ojos y tu vida y tu corazón estén centrados en Cristo y solamente en Él. Y Juan cierra su libro aquí, nosotros concluyendo con un buen recuento. Recuento de las cosas que tú tienes que tener claras en tu mente, cosas que tú tienes que tener claras en tu corazón, pero cosas que tú puedes saber de seguro, puedes tener certeza en estas cosas. Tú puedes saber que si tú crees en Jesús tienes vida eterna y tú puedes intimidar y conocer a Dios. Tú puedes saber que Dios escucha tu oración. Eso lo puedes tener por seguro. Y Dios te proveerá lo que tu alma necesita. Sí, tú puedes saber de que si has nacido de Dios, entonces tú tienes victoria sobre Satanás y el pecado y puedes descansar. No te enfoques en Satanás, enfócate en Dios. Enfócate en su victoria, en su gloria, en su poder, en su grandeza.
en su amor, en su misericordia. Y tú puedes saber que le perteneces a Dios, por lo tanto nadie te puede arrebatar de su mano. Tú puedes saber que Jesucristo es el verdadero Dios. Por lo tanto no tienes que buscar nada más. Tienes todo lo que necesitas. Ahora, ¿qué más tú le puedes pedir al Señor? ¿Qué más le puedes pedir tú al Dios de gloria? ¿Cuál es nuestra respuesta? Vivir una vida de agradecimiento es lo único que podemos hacer. Vivir una vida de adoración, vivir una vida de entrega, vivir una vida enfocada en Él. Vivir una vida donde entonces nosotros, si tú vas atrás a como Juan comenzó esta carta en el capítulo 1, verso 4, Él te dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Por lo tanto, tú sabiendo estas cosas del Señor, es lo que puede cumplir el gozo en tu vida. Es esto lo que entonces te puede dar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es lo que entonces te puede permitir el tú vivir una vida donde tu corazón descansa, donde tu mente está tranquila y donde tu alma reposa. Ahora, esta semana es semana de acción de gracias, ¿verdad? Y yo te digo, basado en estos versos, y te exhorto a que leas este pasaje todos los días esta semana. Y el jueves, léelo con tu familia. Y si hay motivo que te debe de llevar a tú darle gracias al Señor, tiene que ser lo que el Señor dice aquí en estos pasajes. Y dale gracias al Señor por su misericordia, por su amor, porque Él nos guarda, porque somos su posesión, porque Él nos escucha, porque Él como nuestro verdadero Dios nos ha dado vida eterna. Eso es lo que nos dice aquí Juan para terminar. Es como si Juan dijese, por si acaso tú no has prestado atención a todo lo que he escrito, te voy a decir lo que tienes que saber, lo que tienes que escuchar. Así que llévate esto en tu corazón y que esto mueva tu corazón a tú vivir tu vida centrada en Jesús, porque Él es la vida eterna. Amén. Oremos. Grande eres tú, oh Dios, poderoso, majestuoso, lleno de amor y misericordia. Y a ti, Señor, en esta mañana te damos gracias porque tú has hecho todo, mi Dios, lo necesario para nuestra salvación y vida eterna, para que podamos intimidar contigo, mi Dios, en una relación que no termina, Señor. Una relación en la cual no hay vergüenza, no hay timidez, mi Dios, no hay mancha de pecado, mi Dios, que nos haga esconder. No, mi Dios. Tú has hecho todo para que tú, mi Dios, y tu Espíritu y tu Hijo se paseen en medio de nuestra existencia por una eternidad. Y yo te pido en esta mañana, mi Dios, por aquellos, Señor, que necesitan salvación. Aquellos que necesitan, mi Dios, escuchar el mensaje del Evangelio. Aquellos que necesitan los ojos abiertos, sus oídos destapados, Señor. Su corazón cambiado, Señor. Aquellos que están en peligro de cometer ese pecado de muerte, Señor. Perdónales, sálvales, Señor. Toma la iniciativa, mi Dios, de transformarlos, de traerlos de cadáveres que andan, mi Dios, a hombres y mujeres vivos que te glorifican y exaltan tu nombre. Gracias, Señor, por las verdades que estudiamos hoy, Señor, y que no se queden en un oír, sino en un vivir. Cámbianos y transfórmanos, Señor, para la gloria de Jesús, para la gloria de su nombre. Te oramos, Señor.